desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM. Libros, autores, lugares e historias. Los descubrirás en Para viajar lejos, con la docente y escritora María García Marichal. Continuamos en punto de partida aquí por la 1210 AM Radio El Libertador desde Vergara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy. Siempre abro igual, no sé por qué, pero me gusta. Así que se la tienen que aguantar. Y se van a aprender de memoria, por supuesto, la dirección de la radio. Ya lo saben. Por supuesto. Y también tenemos nuestras vías de comunicación 091 99 1210 más 598 si estás fuera del país. A través de Telegram o a través de WhatsApp. 091 99 1210 es el medio de comunicación. Y si no, alternativamente, por supuesto, puedes mandarnos mensajes a través de nuestras distintas redes, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos. Nuevo martes, después de la entrevista de la semana pasada. Hoy tenemos columna de literatura con un nuevo autor, un nuevo libro. No sabe por qué nos trajo María hoy. Así que hoy vamos a ver qué tenemos para desayunar, porque esto sale de mañana. Desayunar, así que, bueno, los que miran por YouTube pueden verlo en cualquier momento. Pero bueno, en la radio nosotros nos regimos por lo que sale en la radio todos los martes a las 9 de la mañana para viajar lejos con María García Marichal, que ya te recibimos. ¿Cómo estás, María? Muy feliz de estar acá. Sería un desayuno fantástico. Desayuno con literatura, desayuno ¿Sí? maravilloso. Feliz Como de lo de estar. Carlito, ¿no? Claro, como en los desayunos literarios del Centro Sí. Cultural Carlitos, exactamente. Un gran abrazo a la audiencia, a ti, Carlos, y muchas gracias por permitirme este espacio. No, por favor, espacio que va creciendo, seguimos conociendo, Sí. expandiendo. La vamos cambiando, sí, renovando. Y esto también de traer autores también nos ayuda muchísimo a tener más contactos Por supuesto. y atraer gente. Tenemos más, Sí. tengo una lista que voy trayendo de a poco, De a poquito. distintos autores, entonces vamos haciendo alguna columna y también alguna entrevista para irme echando durante toda esta temporada. Bueno, María, ¿por dónde vamos? ¿Qué te parece si yo empiezo hoy leyéndote? A ver si la memoria no me falla, si no me apoyo en lo que tengo escrito. Yo escuché por ahí que ibas a cantar. No, es que me encantaría, pero no. Puede cantar alguien por Bueno, mí. puede cantar. Al final Puede puede cantar cantar, alguien puede por cantar. mí. Capaz que alguien que además muy reconocido puede cantar. Pero yo quiero leerte y decir de memoria lo que pueda un fragmento de un poema que yo me aprendí cuando era chiquita. Bien. Me lo enseñaron mi abuelo, mi padre. Y el poema se llama Insomnio. Es de noche, pasa rezongando el viento, que dobla los sauces casi contra el suelo. Y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre en lecho de tientos, aguanto las horas que han de traerme el sueño. Y las horas pasan y yo no me duermo, ni duerme en la costa del bañao el tero, que a ocasiones grita no sé qué lamento, que el chacal repite desde allá, muy lejos. Pucha que son largas las noches de invierno. Duro, ¿eh? Duro. Y estas noches son bravas, ¿eh? Vos sabés que Aparte justito, bien invierno. Exacto, y en Canelones, Sí. Carlos, y eso tiene mucho que ver con lo que llegó a ser el autor de quien vamos a hablar hoy. En Canelones, el pucha que son largas las noches de invierno es un dicho muy propio de esta época. Porque, ¿qué pasa? Este autor, cuyo origen no es canario, pero vivió en Canelones gran parte de su vida, fue un autor gauchesco y de payada y de versos de paisano. Después vamos a ver las diferencias que hay en eso. Sí. Estoy hablando de José Alonso y Treyes, Muy bien. cuyo seudónimo era el Viejo Pancho. El Viejo Pancho. El Viejo Pancho. E incluso hay locales, lugares. Sí. Hay un par de bolillas que gastronómicos. llevan el nombre de él, sí. Claro, además. el Viejo Pancho. En realidad su nombre era José Alonso y Treyes y era gallego.
Era gallego. No sabía que era gallego. Sí, era Así gallego, que- pero tuvo la ciudadanía uruguaya. Incluso llegó a ser diputado de la nación. Tuvo una banca en la sala de representantes. Vamos a hablar un poquito de su vida. Por supuesto, vamos a conocer Y este de su autor. obra, que ya es tan conocida que, como decía Antonio Machado, ya parte de ella es anónima y las coplas las canta el pueblo. Claro. Entonces, Sí. se llamaba José María Alonso y Trelles Jarén. Fue poeta, dramaturgo y periodista. Nació en Ribaedo, provincia de Lugo. Estuve buscando, es un pueblito, España, el 7 de mayo de 1857. Apenas había empezado la segunda mitad del siglo XIX, cuando Ahí él está. nació. Falleció en Montevideo, Uruguay, el 24 de febrero de 1924. Su seudónimo fue El Viejo Pancho y lo volvió enormemente popular, no solo aquí en nuestro país, sino en la región. Tan popular, que, salvando algunas distancias, es casi tan popular como José Hernández con Martín Fierro. Sí. Lo único que en el caso de José Alonso y Trelles, él no escribió, hay un poema largo de él, pero después son todos poemas, algunos relatos y obras de teatro. Llegó a hacer una literatura criolla muy profunda y muy renovadora, porque por un lado escribe sobre el gaucho, que él llegó a conocer en su etapa final, porque el gaucho va a desaparecer como forma antropológica, digamos, pero además vivió entre criollos, vivió entre paisanos, porque eran sus paisanos en definitiva. Sus padres constituían una familia de fuerte formación católica, se llamaban Vicenta Jarén y Francisco Alonso y Trelles, que era además maestro de primeras letras, o sea, enseñaba a niños en la escuela, en su pueblo. Él era de origen asturiano, por lo tanto, José Alonso y Trelles, tenía raíces asturianas y gallegas. Eran miembros de la clase media española de la época, y algunos biógrafos afirman que José nació en el pueblo de Castropol, en el que su padre, que era maestro, daba clases, pero la realidad es que, por lo que se ha sabido en los últimos tiempos, nació, como te decía, en Ribadeo, que es un pueblito chiquito en una aldea próxima a ese pueblo. Estamos hablando del siglo XIX, cuando muchos de estos pueblos recién se estaban gestando. Estudió en el seminario del Consejo de Navia, lugar en el que sus padres se estaban viviendo porque se mudaron hasta allí, y su vocación literaria y la impronta humanista y cristiana lo hicieron un hombre profundamente creyente, profundamente religioso, más allá de que de pronto no practicara demasiado, pero era un hombre que amaba a los seres humanos y que era capaz de tener una empatía enorme con ellos, fueran de donde fueren. Ya adolescente, José Alonso y Trelles se propuso, seguir una carrera que le permitiera vivir, ¿no? Vivir del trabajo, porque no iba a poder vivir de la literatura como ha pasado desde siempre hasta el día de hoy. Sí. Y que siempre, viste, Sandra del Río siempre se queja, ¿por qué los escritores no podemos vivir de la literatura? Y bueno, fue así siempre. Pero siempre creo que ha sido así, Siempre ¿no? ha sido Siempre, así. sí. Son pocos los que pueden, los que llegan, que son privilegiados en eso, Bueno, afortunadamente. pero hasta que llegan también. Mucho fácil, trabajo. ¿no? Y otra Por cosa, Carlos, después sí. tenés que mantener ese camino. Claro. Porque, como decía Marta Estigarribia el otro día, cuando tú tenés una editorial que te representa o a la que tú representás, te exigen determinados cumplimientos. Claro, sí. Lógicamente no podía vivir de la literatura, le dijo su papá, que era maestro, entonces se recibió de perito mercantil. Fue de lo que vivió prácticamente la mayor parte de su vida, de la parte económica. Claro. Buscaba otros horizontes, quería conocer mundo, y a los 17 añitos se embarcó rumbo a Montevideo. Arribó al puerto de Montevideo en 1874. Estuvo un tiempito en la capital, después se mudó para Argentina, vivió en Chivilcoy, ¿no? Donde tuvo un fuerte crecimiento él desde el punto de vista intelectual y emocional, porque era un lugar que cambiaba, porque crecía económicamente Chivilcoy. Pasaba de la producción ganadera extensiva a una producción agrícola intensiva. De ahí la desaparición rápida del fenómeno gaucho,
del nómada de nuestros campos, de la Pampa y de los campos orientales, que también en parte son pampeanos. Entonces vivió todo eso, vivió con esa gente, tuvo ese acercamiento. En este lugar de la Pampa, en Chivilcoy, no solo se destacó en su carrera como perito mercantil, sino que además se inició como periodista, porque escribía artículos acerca justamente del fenómeno del gaucho, de la desaparición del mismo a medida que se alambraban los campos, porque en Argentina pasó el mismo proceso que en nuestro país, de cómo ese gaucho iba quedando relegado, porque muchos de ellos incluso eran rechazados por quienes vivían asentados en pueblos o en estancias. Y eso lo fue viviendo y lo fue destacando en artículos periodísticos, pero además gestaban ya su obra literaria, que es una obra literaria que en algunos casos es irónica, en algunos casos es bastante graciosa, pero que en muchos aspectos es muy triste. Después de esto, de trabajar en La Pampa, y donde conoció a gente nada menos como Juan Moreira. Estamos hablando de una leyenda entre los gauchos argentinos, ¿no? Juan Moreira. Sí. Claro, Juan Moreira no es ficción, fue un gaucho verdadero. Claro. Su leyenda tiene una base histórica. Bueno, conoció a Juan Moreira, conoció a otros gauchos. Juan Moreira era de origen español. Y los artículos, si buscan los artículos de José Alonso Trelles sobre La Pampa y sobre sus vivencias, son realmente excelentes, son brillantes, artículos de primera calidad. Cuando cumplió 20 años se estableció en Tala, Canelones. Y yo quiero hablarte un poquito de Tala. Me llama mucho la atención de que se haya venido solo así por venirse. ¿Sabes qué pasa, Carlos? Vos no te olvides que estábamos hablando de una Europa muy venida menos, debido a una situación de crecimiento muy grande demográfico. Sí, bueno, España especialmente, ¿no? Claro. Muchos conflictos internos, hambrunas, familias multitudinarias, familias muy grandes que no podían en campos pequeños, por ejemplo, mantener a todos. Entonces, ¿qué pasaba? Casi siempre los varones mayores se iban de las casas. Ese fenómeno, salvando las distancias y la época, pasa, por ejemplo, ahora en los países africanos. De ahí la enorme emigración de las maneras más crudas que hacen, por ejemplo, nigerianos, libios, ganeses, hacia Europa, buscando otros horizontes. Porque las familias son grandes, porque los espacios de cultivo y de cría son pequeños y muchas veces las familias no se pueden mantener. Entonces, para reorganizar todo eso se necesita tiempo, se necesita energía y se necesita una voluntad política que no siempre hay. Entonces, muchísimos adolescentes en aquella época, españoles, italianos, ingleses, incluso franceses, salían de su hogar buscando otros horizontes. Pero a José Alonso Trelles le fue bastante bien. Sí. Aparte se adaptó bastante pero, bien, ¿no? Tanto Parece que era un paisano más. Sí. Vivió en Tala. Tala fue fundada en 1860 a partir de un caserío que se formó en una estancia. La estancia se llamaba El Tala. Y el dueño de esa estancia era el general Conrado Villegas, que a su vez tenía una estancia en la provincia de Buenos Aires. Y el fundador de Tala, del pueblo Tala, a partir de esa estancia, Conrado Villegas, es el fundador de la ciudad de Trenquelauquen, en la provincia de Buenos Aires. Mira. Yo tengo amigos, escritores de Trenquelauquen, que fueron quienes me dijeron, ¿vos sabías que el fundador de Trenquelauquen es el mismo fundador de Tala en el departamento de Canelones donde vos vivís? No, yo no tenía ni idea, interesante. Bueno, vos fijate qué dato, ¿no? Qué dato interesante. Bueno, se instaló en Tala, donde se sintió a sus anchas. De todas maneras, se fue por un tiempito. Él estuvo viviendo en Sarandí-Garupá, en Brasil, donde también trabajó como perito mercantil y donde conoció muchísima gente. Y volvió a Tala. Le encantó ese lugar. Le encantó ese lugar y sobre todo le encantó la gente que vivía allí. Se casó con Dolores Richetto y fundó una casa de comercio con su suegro. Esto funcionó muy bien, pero la vocación literaria que tenía José Alonso Trelles hizo que descuidara el trabajo, el suegro se enojara, casi se fueron a la quiebra, el suegro no sabía qué hacer, la esposa trataba de conciliar las cosas. Pero era tal la capacidad de superación de este hombre, de este gallego, con esa sangre asturiana además, de trabajadores de raza, de trabajadores que no se podían estar quietos, que tenían que
salir adelante, que con un amigo suyo, Pedro Soso, que le sugirió que estudiara notariado, se inscribió en la facultad e hizo la carrera de notariado porque era muy capaz, era muy inteligente, se recibió de escribano y trabajó como procurador jurídico. Entonces pudo mantener a su familia, salvar la firma de su suegro y dedicarse, además, porque tenía tiempo, al periodismo y a la literatura. Un escribano, fines del siglo XIX, no trabajaba tanto como un escribano hoy en día. Entonces tenía tiempo libre. Claro. Y ganaba como para mantener a su familia y pudo zanjar la situación que tenía con su suegro de su casa de comercio, ¿no? La distancia entre Tala y Montevideo le jugó en contra. Estamos hablando de una época en la cual te trasladabas a caballo, en carro, en carreta. Después aparece el tren, pero esa distancia, que son más o menos unos 80 kilómetros, que hoy en día los haces en poco más de una hora, a él le resultaba una distancia demasiado grande. Y era en Montevideo donde estaban los focos intelectuales trabajando. ¿Qué hizo José Alonso y Trelles, el viejo Pancho? No se fue para Montevideo. Fundó su propio núcleo literario, de dramaturgia, de periodismo en Tala. Tala fue durante la época de José Alonso y Trelles y sigue siendo hasta el día de hoy un centro pujante a nivel cultural. Porque este hombre además dejó esa semilla, ¿no?, de su creación. Fundó y dirigió el Tala Cómico, que era un periódico, imitando la publicación madrileña Madrid Cómico, y Momentáneas del Tala Cómico. Esas dos publicaciones periódicas las hacía él mismo. Allí hacía conocer sus trabajos en verso, sus trabajos en prosa. El público lo recibió muy bien, invitaba a participantes, pero casi todo lo hacía él. Además de eso, le encantaba el teatro. Entonces escribió obras pequeñas para los aficionados de Tala y para alguna gente del pueblo, ¿no? En ese grupo se llamó Tertulia El Fogón. Y allí trabajó y hizo pequeñas obras. Se adaptó rápidamente y se integró tan perfectamente a la comunidad de Tala que no solo asimiló las costumbres, sino que hablaba como ellos. Asimiló las historias, asimiló las leyendas, la forma de hablar. Un canario más, era un canario más. Para ellos considerado un canario más. En 1887 publicó Juan el Loco, que es un poema largo, compuesto de 2 partes, sueños y realidades. Después de esto, se concentró en sus 2 periódicos, el Tala Cómico y Momentáneas del Tala Cómico. Y como te decía, él se encargaba de hacer las maquetas, se encargaba de elegir los textos, se encargaba hasta de pegar las hojas, todo lo hacía él, todo absolutamente. Imprimía, todo él. Sí. Un hombre con una capacidad de trabajo, hasta ilustraba, sí. Hasta ilustraba. Así que imagínate. Dentro de las obras de teatro del viejo Pancho tenemos Colón, de 1892, escrita para un colegio de niñas que tenían que representar una pequeña obra de teatro en los 400 años de la llegada de Colón a América. Crimen de amor, un drama de palacio, los 2 veteranos, Spy on Cook, me encantaría verla porque además con ese nombre, Spy on Cook, me encantaría. Caída y redención. Pero la obra que más satisfacciones le trajo y que más se conoció fue Guacha. Guacha entre signos de exclamación. ¿De qué se trata? Del origen de la patria uruguaya. Mira. No nos olvidemos que nuestro país surge como una especie de, digamos, de acuerdo internacional. Totalmente. Entre Inglaterra y Francia principalmente, para permitir la navegación libre de estas potencias colonialistas en el Río de la Plata. Entonces, él trata de engrandecer ese país de alguna forma artificialmente armado a través de esta pequeña obra de teatro que es muy emocionante, que fue muy aplaudida, que a la gente le ponía los pelos de punta y que, bueno, fue un excelente logro el que tuvo, porque él se sentía uruguayo y se sentía talense, se sentía canario. Admirable, José Alonso y Trelles. Muy patriota además. En esta etapa colaboró con los periódicos El Fogón y El Ombú. Y toda esta movida literaria que hizo José Alonso y Trelles difundía
ese sentimiento que había encontrado en el gaucho. El gaucho que iba desapareciendo ya a fines del siglo XIX. Prácticamente no hay más gauchos en nuestro territorio y en La Pampa quedarían muy pocos. El cambio económico, el ordenamiento territorial, las formas de producción, terminaron con ese fenómeno demográfico tan particular del hombre nómada que vivía trabajando, por ejemplo, conchavado, como se dice en Argentina, contratado en estancias, en las tareas rurales. Los últimos gauchos terminaron siendo perseguidos, muchos de ellos pasaron hambre, eran analfabetos, vivieron solos y murieron solos. Y eso le pegó fuerte a José Alonso y Trelles. Pero el pueblo, las clases populares, comenzaron a nostalgiar a ese gaucho. Y allí fue donde el viejo Pancho hincó el diente para tratar de revalorizar a aquella figura que había tenido tanto que ver con las guerras de la independencia, por ejemplo, porque fue de los principales protagonistas de aquellos grupos de insurgentes. En 1902, José Alonso y Trelles obtuvo la nacionalidad uruguaya. Se afilió al Partido Nacional y obtuvo en 1908 una banca en la Cámara de Diputados por Canelones. Fue diputado por Canelones, o sea, imagínate, claro, sí, todo lo que querría hacer el Portala y por la zona rural y todo lo demás. Volvió a España, ya siendo más veterano, pudo abrazar a su madre que era viejita, recorrió Galicia y la costa del Cantábrico con enorme nostalgia, pero sintiéndose un uruguayo de viaje, ¿no? Sí. En 1916 publicó Paja Brava. Paja Brava es la recopilación más perfecta y más magnífica de los poemas de José Alonso y Trelles, el viejo Pancho. Composiciones gauchescas, que podemos catalogar como payadorescas, pero además con poemas del criollismo. Ya empieza a combinar o a derivar desde la parte payadoresca y gauchesca al criollismo, al paisano, al hablar más paisano y no tan gaucho. Es un fenómeno muy típico del viejo Pancho. Esto lo coloca en la cumbre de la literatura del siglo XX, de principios del siglo XX, a José Alonso y Trelles, y es reconocido hoy en día en toda la región. El paisano, el gaucho, la poesía, la capacidad de sentir como sentían aquellos hombres. Su fama se extendió en la región y fuera, y en San José, la Asociación Rural de San José de Mayo le rindió un homenaje multitudinario el 18 de enero de 1922. Ya era un hombre famoso en nuestro país y en la región, y un hombre extremadamente reconocido por su forma literaria y por la capacidad de empatizar con la gente más desposeída del interior. José Alonso y Trelles falleció en 1924 de una peritonitis aguda. Estaba muy enfermo desde hacía tiempo, derivó esto en una peritonitis y realmente fue muy llorado, muy llorado. Decíamos que el 24 de febrero de 1924. Él decía: nací en Galicia para ser cantor uruguayo. Ese amor quejumbroso, romántico, que he puesto en muchos de mis versos, es el resto de romanticismo que queda en mí. ¿Sabés quién se vio conmovido por la poesía del viejo Pancho? No. Carlos Gardel. Ah, mira vos. Que me encantaría escuchar a Carlos Gardel. Mira, Insomnio, cuyo fragmento yo un poco recordé y un poco leí porque yo lo sabía todo cuando era chica. Las poesías del viejo Pancho las aprendíamos en la escuela. Las aprendíamos en nuestras casas, en las casas de nuestros padres y de nuestros abuelos. Las aprendíamos entre los vecinos porque eran más que conocidas, tan conocidas que no sabíamos de quién era. Claro. De ahí claro. Ese anonimato del que habla Antonio Machado, ¿no? Tan propio de alguien grande. Digamos así como dice ahora, que era de dominio público. Claro, era de dominio público, ya en vida de José Alonso y Trelles. Insomnio, Jopa, 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 que ahora te lo voy a leer si vos me lo permitís. Por supuesto. Pobre gallo batarás. Siempre me acuerdo de la última estrofa. Le habla a un gallo que fue un gallo de riña, ¿te acordás? Me acuerdo, sí. Y en determinado momento dice: pobre gallo batarás, nunca te echaré al olvido.
Pimentón y maíz molido no te han de faltar jamás, porque estoy agradecido, pobre gallo Batarás. Entonces, todo esto es de José Alonso y Trelles. Claro. Bueno, quizás muchos conocen Claro, eso, por esas supuesto, poesías, pero y no saben, tal vez muchos de nuestros oyentes sí, pero muchos tal vez no sepan quién es el grande, el autor de estas obras. Bajo Belgrano, que tiene mucho que ver con el mundo hípico, el mundo de las carreras de caballo, está estupendo. Soy una fiera, que también canta Gardel en una milonga muy, muy, muy graciosa. Bueno, ya te digo, después de cuando terminemos la columna, después nos vamos a poner un temita. Pues de me Gardel. encanta, porque además Gardel lo admiraba y le encantaba la poesía de José Alonso y Trelles, y musicalizó junto a Razzano y junto a otros músicos, Barbieri, musicalizó algunos de sus poemas. Bueno, para cuando termine entonces un bonus track, tanto en la radio y para aquellos que lo puedan ver a través de YouTube, vamos a poner a Carlos Gardel. Sí, por supuesto. Yo quiero aclarar una cosa, así como el otro día cuando estuvo Marta Estigarribia, hablamos de que, por ejemplo, mucho de lo que aprendí yo de Felisberto Hernández, después de haberlo leído como autor, fue a través de la charla de Marta. Quiero aclarar que la mayor parte de esta información surge de una charla que dio en el Ateneo de Montevideo un amigo queridísimo, mi mentor y mi maestro, el poeta, profesor Gerardo Molina, que en un determinado momento, en esa charla que está extractada y que la pueden encontrar en internet, dice: bajo su apostura gringa y romántica y beckeriana, bajo su apostura gringa y romántica y beckeriana imagen, había un criollo nuestro, un hombre que internalizó mejor que nadie los sentimientos, o como dijera Luis Hierro, su conocimiento del alma compleja del paisano. La dicotomía entre civilización y barbarie es la misma en sus versos que en los de José Hernández. Así, sus gauchos, como Fierro, se resignan al triunfo de la civilización, pero sin incorporarse a ella. La transformación del entorno y del progreso, que no siempre mejoran las cosas, ni la altanería de los que, fortuitamente, ejercen el poder o la autoridad, le hacen decir: vaya nomás usted, pa' mí no tienen ni un poquito de gracia las carreras. ¿Pa' qué voy a dir? ¿Pa' que cualquier milico, un guacho que recién largó la teta, me peche el macarrón o le acomode la culata del mouse en la cabeza? Y resignado se aferra a sus ilusiones del ayer campesino. Deje nomás que el viejo se quede en sus taperas, viendo pasar por las cuchillas verdes las alegres visiones con que aún sueña. Gracias, Gerardo Molina, Gerardo querido, poeta y mentor de esta humilde escritora. Bueno, si está la charla en YouTube, vamos a dejar el link en los comentarios. Sí, por favor, porque realmente está Vamos a dejar la charla busca en los comentarios. Si vos estás escuchando por radio, después entra al canal de YouTube. Exacto. Buscás esta columna y ahí vas a tener la charla de Gerardo. Y hay además un extracto interesantísimo para quienes quieran leer más sobre José Alonso y Trelles. Letras. Bien. Cuasi anochecido cerquita de mi rancho, cuando con mis penas conversaba a solas, sentí allá ruidaje como de pezuñas y el grito campero: ¡opa, opa, opa! Salí, y en lo oscuro vi de a uno de poncho llevando a los tientos lazo y boleadoras, que el tranco espacioso de un matungo zaino arreaba animales que parecían sombras. Párese, aparcero, párese y disculpe, le dije, ¿qué bichos lleva en esa tropa? Voy pa' la tablada de los gauchos sonsos a venderles miles de esperanzas gordas. Si el mercado promete y engolosinao vuelve pa' esos pagos en procura de otra, no olvide que tengo mis potreros llenos y hasta he regalado, se las cedo todas. Sonrióse el tropero, que era el desengaño, taloneó el matungo derecho a las sombras y aún traía a mis oídos el viento en la noche su grito campero: ¡opa, opa, opa! También musicalizado y cantado de una manera exquisita por Carlos Gardel. José Alonso y Trelles, el viejo Pancho. Bueno, así pasó entonces el viejo Pancho por aquí para viajar lejos. La verdad que el lenguaje muy campesino, impresionante, ¿no? Talense, el Sí. gallego, asturiano, pero talense de allá, de mis tierras de Canelones. Yo de los supuesto. Cerrillos, así que... Bueno, viste, por eso vos conoces tanto, porque como es de Canelones, ahí sí. Claro, es que ¿no? los canarios, que además un día vamos a hablar y vamos a traer a alguien para hablar sobre el origen del término canario y por qué Abel Soria lo utilizó mucho también, el escritor, poeta y payador y poeta gracioso, pero que hizo unos poemas exquisitos, sonetos de primera línea y muy amigo de Gerardo Molina y mío también, que es de los Cerrillos.
plantea el porqué de los canarios, pero es algo que tiene muchísimo que ver con las migraciones de Islas Canarias, pero además con el asentamiento y las costumbres. Un día vamos a tener que hablarlo. Por supuesto, claro que sí. Bueno, talleres literarios, Sí. ¿cómo seguimos con...? Estamos con nuestro taller literario con Sandra del Río, El Jardín de la Palabra, los viernes de 16 y 18 mientras los días sean cortos. Hemos tenido que hacer un impasse porque ha habido mucha gripe, ha habido mucha disfonía, mucha gente enferma, entonces dijimos, bueno, vamos a parar un poquito hasta que todos nos mejoremos, pero sí, incluso por Zoom. Lo hacemos en casa los viernes de 16 a 18. Literatum, un precioso taller en progreso que va a tener seguramente una ampliación para el año próximo porque va estupendo este taller, los viernes en el mismo horario que el mío, de 16 a 18. Los desayunos literarios del Carlitos están a cupo completo, pero se pueden visitar. Y además tenemos otros talleres como el de Antonio Dátole, como el de Marcelo Pareja, que bueno, ustedes pueden comunicarse con nosotros y pueden comunicarse conmigo, tienen mi teléfono y los puedo ir derivando porque hay una movida muy linda en Las Piedras a nivel de la literatura. Qué bueno, esperemos que se sigan sumando y si vos tenés algún taller, ya dijimos, mandanos tu dirección, mandanos los datos y lo vamos a estar difundiendo aquí en la columna de literatura. Gracias María por habernos acompañado, nos encontramos en el próximo capítulo. Por supuesto que sí, un saludo muy afectuoso a la audiencia y muchas gracias siempre. Es de noche, pasa rezongando el viento que dobla los sauces casi contra el suelo, y en el fondo oscuro de mi rancho viejo, tirado sobre el catre en lechos de tiento, aguaito las horas que han de traerme el sueño. Y las horas pasan y yo no me duermo, ni duerme en la costa del bañao altero, que a ocasiones grita, no sé qué lamento, que el chajar repite desde allá, muy lejos. Escucha que son largas las noches de invierno. A través del turbio cristal del recuerdo van mis años mozos pasando muy lento, y después que gozo, si a vivir los vuelvo, pensando en los de ahora, no sé lo que siento. Novillo sin guampa, yegua sin cencerro, otros que se doman a juerse cabresto, bretes que mataron los lujos camperos, gauchos que no saben de vincha y culero, patrones que en auto van a los rodeos. Pucha que son largas las noches de invierno. La puerta del rancho tiembla porque el perro tirita contra ella de frío y de miedo. Tuito es hielo afuera, tuito es frío adentro, y las horas pasan y yo no me duermo, y pa' peor el hondo de mi pensamiento brillan encendidos dos ojos matreros que persigo al ñudo pa' quemarme en ellos. Son los ojos brujos que olvidar no puedo, porque ya pa' siempre me han robado el sueño. Pucha que son largas las noches de invierno.
Thank you.